El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estéis viendo, escuchando a través de todos nuestros canales audiovisuales, YouTube, Podimo, Spotify, a través de nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, todos los días en nuestro buque insignia en elcierredigital.com. Otro jueves más aquí, en el hilo de la cometa, en ese podcast que cuenta lo que otros quizás no se atrevan a contar o a decir, aquí en el Cierre Digital, en su podcast cada día más favorito del hilo de la cometa. Y hoy vamos a pasar un poco revista a esta actualidad que nos viene persiguiendo desde hace tiempo a todos los españoles, como es la corrupción. Corrupción política, corrupción financiera, corrupción social, bueno, corrupción de todo tipo, porque precisamente esta semana comenzábamos con una nueva querella contra el rey Juan Carlos I en el Tribunal Supremo por parte de magistrados, filósofos, catedráticos, periodistas, bueno, quizá personas contrarias a lo que puede ser el rey Juan Carlos, pero bueno, en todo su derecho de ponerle una querella por presuntos delitos fiscales, en concreto por 5 presuntos delitos fiscales que ocurrieron en el periodo donde él ya no ejercía como rey de España, sino del 2014 al 2018. Saben ustedes que ya había abdicado y en ese periodo el rey no tenía la inviolabilidad que la Constitución española le permitía hasta entonces. Y claro, ya era como un ciudadano más. Y entonces durante ese periodo Hacienda pues le montó una serie de inspecciones fiscales, pero enterado el rey emérito, saben ustedes que regularizó esas cuentas, regularizó esas inspecciones fiscales y pagó en el año 2020 pagó 600.000 euros y en el año 2021 pagó 4.400.000 euros, también de más, para regularizar esos agujeros que tenía con el fisco español. ¿Qué ocurre ahora? Pues que estos querellantes consideran que llegó tarde, porque no puede regularizar esos agujeros fiscales cuando ya se le ha notificado por parte de la agencia tributaria esa inspección. En su momento la Fiscalía General y etcétera determinaron que no, que era correcto, que era ley, pero ahora estos querellantes consideran que no, que una vez que se notifique esa infracción fiscal ya no se puede regularizar y que el rey regularizó tarde y mal. Y bueno, y que se investigue de nuevo al rey Juan Carlos, que se le tome declaración en su refugio fiscal, nunca mejor dicho, de Abu Dhabi, que se tome también declaración a todas las personas interpuestas, que saben ustedes que tenían varias personas interpuestas, fundaciones, como la Fundación Zagata, en su primo Álvaro de Orleans, que sirvió un poco como tapadera para todos estos pagos, etcétera. Acuérdense que pagaban aviones, pagaban desplazamientos, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora lo que piden es que se reabra ese caso porque no se llevó a ley esa regularización que don Juan Carlos pues hizo en torno a sus ejercicios fiscales de 2014 a 2018. Tenemos nuevo tema y además surge cuando la figura de don Juan Carlos pues está en entredicho, como habíamos comentado nosotros en el Cierre Digital, en el hilo de la cometa, y que ha tenido ya repercusión en bastantes medios, pues era significativo que don Juan Carlos no hubiera realizado ninguna aportación hacia los damnificados de la Dana en Valencia y en Letour, a diferencia de la Fundación Reina Sofía, que sí que había hecho una cantidad de 50.000 euros, cada uno verá si es buena o mala, pero bueno. Pero don Juan Carlos, con esa fundación que tiene en Abu Dhabi, millonaria, que tiene un nombre muy curioso, ¿saben ustedes cómo se llama? Sumer. ¿Saben ustedes qué es Sumer? Sumer es Su Majestad el Rey, el acrónimo que utilizaba don Juan Carlos precisamente para sus citas secretas con Corina Larsen y con Bárbara Rey. Con Bárbara Rey llamaba al teléfono «Soy Sumer» y con Corina Larsen seguía utilizando, cuando se opera en Barcelona, precisamente de esa dolencia que tenía, pues se inscribe como Juan Sumer. Juan Sumer era el acrónimo que utilizaba el rey Juan Carlos precisamente para todas estas citas, vamos a llamarlas clandestinas, o citas que no quería que saltaran a la opinión pública, como era esa operación en el hospital de Barcelona. Juan Sumer. Bueno, pues el nombre de esta fundación en Abu Dhabi es Sumer, Su Majestad el Rey.
Esta fundación millonaria, ¿qué objeto tiene? Pues evidentemente toda esa fortuna inmensa que tiene don Juan Carlos, pues que no llegue al fisco español, que esté allí en Abu Dhabi, donde tiene su régimen, su paraíso fiscal, y que luego pues llegue a sus hijas, a Cristina y a Elena. Bueno, pues en este momento pues volvemos otra vez a hablar de don Juan Carlos, de su fortuna, de sus infracciones fiscales, en un momento donde, por otro lado, su hijo, el rey Felipe VI, y su mujer, Leticia Ortiz, han vuelto a dar el do de pecho en Valencia, recientemente, como hemos visto, yéndose y desplazándose, a pesar de la negativa inicial de Pedro Sánchez, que dimos aquí en exclusiva en el Cierre Digital, yendo a las localidades de Chiva, de Utiel y de Letur. Esa es la contra que tenemos en la monarquía española. Pero también tenemos una contra en el gobierno de España. Vuelve a salir un personaje clave, Víctor de Aldama, al que ahora llaman que si es el pequeño Nicolás, que si es un fantasma. Pero bueno, a ver, si hubiera sido un pequeño Nicolás y un fantasma, lo sería desde el año 2018 o 2017, que empieza a ser un personaje próximo a la reconquista de Pedro Sánchez. No lo olvidemos. Pedro Sánchez inicia esa reconquista en Navarra, de la mano de Santos Cerdán, de la mano de José Luis Ábalos, de la mano de Coldo. Y están ahí las fotografías, pero eso está contado en el Cierre Digital. Desde que iniciamos nuestra andadura en el 18, contamos quién estaba ahí. Ábalos, Santos Cerdán, Coldo y Víctor de Aldama también figuraba ahí. Y Víctor de Aldama, el fantasma, el pequeño Nicolás, ahora para los socialistas, para el PSOE, para el gobierno Sánchez, pues era un hombre que estaba ahí. Se ven las fotografías, se ven los mítines con Sánchez arropando. Luego los negocios con su mujer, con Begoña Gómez. Este es el fantasma, este es el pequeño Nicolás. Una persona que Marlaska le concede el premio, la medalla de la Guardia Civil, que se va a la unidad de élite varios días de la Guardia Civil, que va recibiendo premios y premios, como hemos publicado en el Cierre Digital, hasta premios deportivos, Fútbol por la Paz, siendo presidente del Zamora, del palco y la fama y los premios al banquillo. Y claro, cuando uno se mete en la cárcel, amigo, claro, cuando uno se mete en la cárcel, pues tiene los problemas. Y Víctor de Aldama, pues evidentemente en la cárcel no estaba bien ni contento, sobre todo sabiendo lo que había, o que se lo pregunten Urdangarín, porque Urdangarín ha cobrado mucho, después de sufrir mucho en la cárcel de Brieva. Le preguntaremos a Aldama dentro de años si va a cobrar mucho o no, porque ha salido de la cárcel más rápido que Urdangarín. Y evidentemente en esa salida de la cárcel de Aldama tiene que ver su abogado, Choclán, un hombre que sabe perfectamente las entrañas de la Audiencia Nacional. No en vano fue magistrado de la Audiencia Nacional. Fue el ponente del caso Banesto. Eso le dio la fama al señor Choclán. Y a partir de ahí, pues cambió su destino y aprovechó las puertas giratorias para montar su despacho de abogado, donde ganaba mucho más que como magistrado de la Audiencia Nacional. Y está en todo su deber si se lo permite la ley. Y Choclán dejó la Audiencia Nacional y montó su despacho. Pero claro, conocía a todos los intríngulis de la Audiencia Nacional, conocía a los fiscales, conocía a los magistrados, sabía por dónde iba a ver todo. Y desde entonces, si ustedes lo repasan, la defensa jurídica del señor Choclán siempre ha ido con el pacto con la Fiscalía, los que eran sus antiguos compañeros, como ha ocurrido ahora con Aldama, pero como ocurrió también con Marjaliza en el caso Púnica. Y como ha ocurrido en más casos, solo hay que repasar la lista de los clientes VIP del señor Choclán, desde Gil y Gil, Cristina Cifuentes, Marjaliza, ahora el señor Aldama, pero hay muchos más, muchísimos de los VIP metidos en presunta corrupción. Y al final siempre se pacta, porque sabe pactar. Pero en el caso de Aldama, ese pacto con la Fiscalía Anticorrupción, muy bien estudiado, porque saben ustedes que como había secreto sumario, las partes no podían pedir o no la libertad de Aldama. Solo lo podía pedir la Fiscalía Anticorrupción. Y claro, si Choclán pacta con el fiscal anticorrupción,
evidentemente es para que le dé la libertad. Ante eso el juez Pedraz no puede decir más que sí, adelante, porque quien únicamente le puede pedir la libertad o no es la Fiscalía Anticorrupción, que la pidió de inmediato y a la misma mañana, después de la declaración, porque estaba ya pactado. Ahora bien, esta salida de Aldama de prisión puede tener dos componentes. Uno, que se le saque para llegar a un pacto y a partir de ahí se le tapa. O dos, porque de verdad Aldama va a tirar de la manta. Pero yo me pregunto, ¿por qué no antes de pactar la Fiscalía Anticorrupción con el señor Aldama tenemos las pruebas? ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción no pide las pruebas antes de que se le ponga en libertad, sino simplemente con una declaración ante el juez? Con eso nos vale para ese pacto con la Fiscalía Anticorrupción. Yo tengo muchos ejemplos a lo largo de mi dilatada vida de periodista de investigación donde se pacta con la Fiscalía y al final ni nos enteramos de nada, ni prueba ni nada, solamente una declaración ante el juez que casca. Pero ¿dónde están las pruebas? Claro, estamos hablando ahora mismo del presidente del gobierno, estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de su ministro, de su secretario de organización. Entonces, claro, no vale con hay que poner pruebas, porque eso nos lleva a dudar de si es una salida para tapar, porque a lo mejor ya salió el señor Aldama y ahí se queda y no ocurre nada más. Dicen que evidentemente será la UCO a través de todo lo que se ha incautado al señor Aldama, de teléfonos, ordenadores, etcétera, donde vendrán los datos, sí, pero ¿y las citas secretas y los sobresecretos que dice que le ha pagado a los líderes del PSOE? Eso no viene en los discos, eso no viene en los teléfonos, creo yo. Evidentemente que dice el señor Aldama, o ha dicho en su círculo privado, o el señor Choclán, de que es que va a ser la UCO quien va a aportar las pruebas sobre lo que ha dicho al juez Pedraz. Bien, pero habrá muchas más pruebas de las que ha dicho que no están en esos teléfonos. Y que eso teníamos que haber tenido antes de la libertad. Porque si no procedemos a la libertad, porque dice, larga, y es una garganta profunda, pero ¿en base a qué? ¿A que ahora le llamen pequeño Nicolás? ¿A que ahora le digan que es un fantasma? Claro, pero no le llamarían pequeño Nicolás ni fantasma esos líderes del PSOE si las pruebas estuvieran sobre la mesa antes de su libertad. Entonces, esperemos que esas palabras, esas declaraciones tan duras de Aldama sobre Sánchez y su gente se materialicen en pruebas, porque si no volveremos a lo mismo, pactos secretos para tapar, para nada, como ha ocurrido en muchísimos casos, que al final nos quedamos en nada, porque es pero ¿para qué? Y claro, esto es una jugada perfecta, secreto sumario, nadie se entera, salvo la Fiscalía y el juez Pedraz. Todo perfectamente estructurado y organizado por Choclán, que es un hombre que conoce perfectamente la Audiencia Nacional. No en vano fue uno de sus grandes pilares, como les repito, con ponencias y casos tan significativos como el caso Banesto de Mario Conde. Pero esto mismo, dentro de la judicatura, los tribunales, la política, lo llevamos al caso del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que lo sacamos aquí en el Cierre Digital y tuvo bastante repercusión el tema de sus teléfonos, de por qué quería eliminar esos teléfonos, por qué no quería que la justicia pudiera, o la UCO pudiera ver lo que tenía en sus teléfonos. Y dijimos que incluso su número 3, el mismo día que se estaba produciendo el registro en los despachos del señor García Ortiz, perdió su teléfono, se murió su teléfono y llamó a todos sus compañeros, amigos del listado, diciéndole que he cambiado el teléfono. El mismo día, la número 3, la inspectora jefe de la Fiscalía del Estado, el fiscal jefe, ese mismo día pierde el teléfono. Bueno, ¿qué puede ocurrir? ¿Por qué el señor García Ortiz y todo su entorno están tan preocupados? Porque parece ser que existen conversaciones muy importantes entre el señor Sánchez y el fiscal general del Estado. Concretamente en días que se trataban temas fundamentales para él. La ley de amnistía, el caso Ábalos
y también el caso Begoña Gómez de su mujer. Claro, esas conversaciones entre el presidente del gobierno y el fiscal general del Estado, que parece ser están en esos aparatos, teléfonos, etcétera, incautados por la UCO en ese registro, pues en estos momentos preocupan muchísimo, Moncloa, muchísimo. Por eso la Abogacía del Estado, la propia Fiscalía, el señor fiscal general del Estado, han pedido al juez del Tribunal Supremo que no se investiguen esos teléfonos, que no se investiguen esos audios, esos mensajes, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen que son temas de secretos de Estado. Ahí está la clave. Secretos de Estado. Claro, esas conversaciones entre el fiscal general, que creo que hay varias y muy importantes, y el presidente Sánchez, son secretos de Estado para ellos. Pero claro, ha dicho el juez del Tribunal Supremo que efectivamente, que si son secretos de Estado, cuando la UCO se lo pase, se eliminarán. Pero sí que podrá abrir diligencias nuevas, judiciales, si es que alguno de estos que están hablando en esas conversaciones han cometido algún delito, que lo pueden haber cometido. Y esa es la gran preocupación. ¿Qué se dijo en esas conversaciones entre Sánchez y el fiscal general del Estado en temas como la ley de amnistía, caso Ábalos o caso Begoña Gómez? ¿Eso es secreto de Estado o no? Y ahí es donde puede entrar ahora mismo el Supremo y donde puede salir salpicado de nuevo el señor Sánchez y la estructura de su Estado. Porque, repito, miedo hay, preocupación hay. Y han pedido, y no lo olviden ustedes, si lo leen, cuando recurren, que son conversaciones o son temas de secreto de Estado. Vamos a ver si el juez del Supremo determina si eso es o no secreto de Estado. Pues esto es lo que tenemos en estos fondos, no sé cómo calificarlos, del Estado español. Y tenemos pues, precisamente unos cuerpos de seguridad del Estado que esperemos que funcionen, que trabajen como deben hacer y que, bueno, pues ya saben ustedes que con Marlaska, que le da medallas al comisionista, al que ahora llaman fantasma, y pequeño Nicolás, pero le da medallas y le deja ir a los cuerpos de élite de la Guardia Civil. Pues como digo yo, ver para creer. Y aquí seguimos en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify y en nuestro book insignia, como no, el Cierre Digital y en todas nuestras redes, X, Instagram, Facebook. Aquí en el hilo de la cometa, todos los jueves. Y volvemos enseguida. ¿Y saben ustedes con qué? Con nuestra Story Time. ¿Y saben ustedes qué Story Time les voy a contar hoy? La jura de bandera de don Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. De nuevo aquí en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, cada día con más seguidores, todos los jueves. Aquí en el hilo de la cometa, en el Cierre Digital y en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, redes sociales y, como no, todos los días en elcierredigital.com. Y hay una historia muy curiosa que hoy voy a relatarles a todos ustedes, que es la jura de bandera de don Pedro Sánchez Pérez Castejón, nacido en 1972 en Madrid y que juró bandera en el Ejército Español en 1996 en el CIR de Cáceres. Allí fue donde se fue después de acabar su carrera de económicas. Acaba la carrera de económicas y según comentó a sus amigos, etcétera, dijo, ya no voy a ser objetor de conciencia porque esos son más tiempos, esos son 13 meses. Voy a hacer la mili, aunque sea, que sé que es una pérdida, dice él, pero bueno, son 9 meses. Y entonces va destinado a Cáceres, al CIR de Cáceres. Un CIR de Cáceres donde también han hecho la mili personajes, fíjense, tan significativos como puede ser Felipe González, como puede ser el Gran Wyoming, como puede ser José Luis Perales. Era un CIR donde pasaba mucha gente por allí. Y el presidente Pedro Sánchez, pues le tocó allí. Y allí estuvo. ¿Y saben con quién era uno de sus compañeros de litera? Alfonso de Zurita. ¿Saben ustedes quién es? El sobrino del rey Juan Carlos, Alfonso de Zurita, el hijo del doctor Zurita y de la hermana del rey emérito, Margarita. Pues Alfonso era uno de los compañeros de litera
del señor Sánchez allí en el CIR de Cáceres, ahí en los Baracones, pues ahí estaba Pedro y Alfonso. Y da la casualidad que cuando don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, jura bandera el 7 de julio de 1996, ¿saben quién estaba en la jura de bandera de don Pedro Sánchez? El rey Juan Carlos I, entonces todopoderoso rey, fue quien estuvo presente en la jura de bandera de Pedro Sánchez, porque fue a la jura de bandera de su sobrino, de Alfonso Zurita. Y casualmente, dentro de esos soldados que juraban bandera, pues estaba Pedro Sánchez. Y es curioso que después de que sea la persona con la que jura bandera Pedro Sánchez, sea Pedro Sánchez quien echó, porque es la verdad, al rey Juan Carlos fuera de España, quien desplazó al rey Juan Carlos fuera de España a Abu Dhabi. No sé por qué, porque lo bueno hubiera sido tenerlo aquí, como les he comentado, y saber sus presuntos delitos fiscales, saber su fortuna, tener la fundación aquí en España, que tributara aquí en España, que todos los españoles supiéramos lo que tiene o deja de tener. Pero Pedro Sánchez le ha sido más factible favorecer su salida a Abu Dhabi. Por algo será quizá. Pero volviendo a esa jura de bandera, pues allí estuvo el rey junto a Pedro Sánchez besando la bandera de España en Cáceres. Posteriormente, Pedro Sánchez se vino a Madrid, vino aquí a campamento, al departamento cartográfico, y allí estuvo poco tiempo porque hizo pupú, logró la salida, esas pernoctas que le daba precisamente su capacidad de ser deportista, era, saben ustedes, de jugador de baloncesto del Estudiantes. Y también con él en Cáceres se encontraba un jugador de baloncesto, en concreto Ismael Santos, que fue jugador del Real Madrid de baloncesto. Hay más anécdotas, algún día también se las contaré sobre la mili de Pedro Sánchez, pero creo que hoy ya les he descubierto una. Juan Carlos I estuvo en la jura de bandera de Pedro Sánchez. Y seguimos ya con nuestro último apartado, las preguntas a Galiacho, aquí en el hilo de la cometa. Enseguida volvemos. Seguimos aquí en el hilo de la cometa, su podcast favorito en todos nuestros canales audiovisuales, Podimo, Spotify, YouTube, en nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, en el cierredigital.com, todos los días informándoles puntualmente de lo que ocurre en España y, como no, en todo el mundo. Y vamos a nuestras preguntas de la semana. Ya saben ustedes que pueden enviarme todas las preguntas que ustedes quieran, se las contestaré sin ningún tipo de censura en todo lo que yo sepa. Y hoy me escribe Mercedes Prieto García y me dice que si Leticia Ortiz es de izquierdas, es de derechas, ¿cuál es su ideología? Bueno, no tengo yo que descubrirle nada acerca de Leticia Ortiz y su ideología, porque ustedes saben, por ejemplo, que bueno, que de joven y demás, pues manifestó precisamente que su ideología no era precisamente la monárquica, sino más próxima a lo que puede ser la república, y con una ideología más próxima a lo que pueda ser la izquierda que a lo que pueda ser la derecha. Pero saben ustedes que en la vida todo cambia y todo pasa. Hay mucha gente que de entrada era súper de izquierda y después ahora es súper de derechas. Bueno, hay muchos ejemplos que no les quiero poner nombre, pero que ustedes saben todo. La vida va cambiando, las ideologías, el paso del tiempo. Bueno, pues Leticia Ortiz, lo que yo sé, y bueno, y ella misma ha contado, es que su ideología es más próxima a la izquierda y que tampoco era muy monárquica, pero ahora mismo Leticia Ortiz ha cambiado. Ahora mismo Leticia Ortiz lo que quiere en estos momentos, como madre que es, y luego ya como reina, es que su hija Leonor sea la próxima monarca de España. Eso es el objetivo número 1 de Leticia Ortiz. No lo olviden. Su hija Leonor, que reina en España. Y bueno, eso claro, eso hace cambiar mucho las tesis de Leticia Ortiz. Y bueno, pues es verdad que Leticia Ortiz, como conté el otro día en el hilo de la cometa, siempre se ha llevado muy bien con Pedro Sánchez, pero les doy otra noticia, exclusiva también, primicia. Se lleva muy bien con Pedro Sánchez, pero se lleva fatal con su mujer, con Begoña Gómez. Miren que de entrada parecía que Leticia Ortiz y Begoña Gómez tenían simpatía o empatía, pero no. Esa empatía o simpatía cada vez va a menos.
Y fíjense ustedes, y lo vamos a contar, y lo hemos contado en el cierre digital, que no se les ve en actos juntas por separado. No hay ninguno. No hay apenas ningún acto donde estén las dos juntas. Sí están con sus maridos, pero como ven ustedes siempre Leticia muy próxima a Pedro Sánchez. Incluso con pequeñas bromas, se le ve que simpatía, cercanía, pero con Begoña no. Mírenlo ustedes, miren hemerotecas, miren videotecas y verán que no. Y se reafirma que no, que la amistad entre Begoña Gómez y Leticia Ortiz prácticamente no existe. Sí, de Leticia con Pedro Sánchez, que como dije, incluso fue la persona que durante todos estos años ha servido de intermediaria, de colchón entre su marido Felipe VI y el presidente del gobierno de España. Pero repito, no con Begoña Gómez. Miren ustedes y verán que no hay actos donde estén las dos. Verán que no hay empatía ninguna entre las dos. Pues hoy se lo digo aquí, en el cierre digital. La noticia. Begoña Gómez y Leticia Ortiz no se llevan. No se llevan. Y sigo. Más preguntas. Emi, ¿el rey tiene miedo a Pedro Sánchez? No es que tenga miedo, pero el hecho, y lo he contado estos días también en varios medios de comunicación que me han entrevistado a raíz de la primicia que dimos en el cierre digital, de ese enfado, de esa bronca que hubo en Paiporta tras esa visita dramática después de la Dana, pues ha quedado claro de que no es que se lleven bien o mal, sino que parece ser por esa bronca, por ese enfado de Sánchez con el rey, por no haberse ido con él cuando abandonó la zona de Paiporta, de que puede haber competencia, de que Sánchez considere al rey como su competencia. Y eso es peligroso, muy peligroso para la estructura del Estado español, porque el rey y el presidente de gobierno tienen que ser ayuda uno del otro, pero nunca competencia. Y si Sánchez considera al rey competencia, después de enfadarse con él y decirle que se tenía que haber ido con él, ¿por qué? En todo caso sería el presidente del gobierno el que tendría que acompañar al rey. Nunca el rey al presidente del gobierno. Y nunca el presidente del gobierno debería llamar de tú al rey, ni echarle una bronca. No. En todo caso, majestad, no tú, te vas a enterar. No. Eso no es así. No es así. Y como me pregunta Emi, ¿tiene miedo? No lo sé si tiene miedo, la verdad que no. Pero bueno, Pedro Sánchez, ya ven ustedes que en un momento determinado envió fuera de España al rey Juan Carlos, tal, con Felipe, a través de Leticia Ortiz tenía una llegada más o menos cercana, a pesar de que don Juan Carlos, y se lo digo aquí también, llama a menudo a su hijo Felipe VI a decirle que no se fíe de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez te va a engañar, que Pedro Sánchez no quiere que tu hija reine. Es continuo, y ese entorno del rey Juan Carlos se lo transmite a Felipe VI, que no se fíe de Pedro Sánchez, que al final Leonor no va a reinar, y eso está ahí, eso está ahí. Pero Felipe VI durante todos estos tiempos ha ejercido precisamente de bisagra del presidente Sánchez hasta Paiporta, que yo creo que ha significado un antes y un después en su relación personal y también con la de Leticia Ortiz. Por último, una pregunta. Roifi, ¿quién manda más, el rey o Pedro Sánchez? Pues repito un poco este tema que parece que les interesa a todos ustedes. La Constitución española deja el papel del rey meramente a disposición del gobierno. Para desplazarse a Paiporta requería del permiso del gobierno de España. Pero claro, esa visita que ya estaba autorizada, o la suspende el gobierno de España o la tiene que suspender la Casa del Rey. Por eso, en ese momento de esa bronca ahí en Paiporta, Sánchez le dice que le deja sin los escoltas y sin nada, porque sí que depende del gobierno. Pero no le puede prohibir ir a Utiel ni a Chiva. No le puede prohibir ir a Chiva, porque está autorizada por el gobierno de España. Fíjese usted el hecho, claro. El rey sabía que podía ir a Chiva, por eso le dijo, voy. Y él dijo, no vas. Porque estaba autorizada. Y entonces tenía que haberla suspendido Sánchez por medidas de seguridad. Pero en eso es cuando media Leticia dice, no, venga, tengamos la paz. Y es cuando la Casa del Rey saca el comunicado diciendo que se suspende la visita. Porque si no hubiera obligado a Sánchez a suspenderle al gobierno con lo que se hubiera montado.
porque estaba oficialmente autorizada y el rey podía ir autorizado por el gobierno a Chiva, quisiera o no Sánchez ya. Esa es la gravedad del caso. Pero claro, cuando ahora han tenido que volver y han querido volver, eso está autorizado también por Pedro Sánchez y el gobierno. Si no, no hubieran podido volver. Porque esas visitas, aunque no estén puestas en la agenda oficial, mientras que sean oficiales, pues evidentemente tienen que pasar por el gobierno. Ahora bien, se van al cine a manoteras, se van a un cine donde sea, se van a cenar al lado del Teatro Real, se van al Teatro Real, eso es privado, eso no requiere del gobierno de España, eso no requiere ningún tipo de autorización. Ahora bien, van a un acto oficial al Teatro Real, autorización del gobierno. Por tanto, el rey está sometido en la Constitución española al gobierno. Sus actos dependen del gobierno, a pesar de que el rey es el jefe del Estado, y como jefe del Estado es el jefe del ejército. Miren ustedes cuando se presentó el rey, días después de la visita a Paiporta, vestido de militar, nada menos que de operaciones del ejército de tierra y con las estrellas de capitán general. Pero su poder está limitado y marcado por la Constitución, y su poder está limitado y marcado por el gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la verdad. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en El Hilo de la Cometa, en su podcast favorito. En ese podcast que cada vez tiene más seguidores y donde contamos la verdad, o al menos intentamos buscar la verdad. Nunca la verdad es 100% objetiva, pero sí intentamos al menos llegar a ella. Y como no, todos los jueves, aquí, en el Cierre Digital. Y les espero el próximo jueves con más y más y más, aquí en el Cierre Digital. Muchas gracias por sernos fieles. Muchas gracias por estar ahí, porque sin ustedes no seríamos nada. Que pasen una gran semana.